Hola queridos Inversapiens, ¿cómo están? Estamos acá en el capítulo, de nuevo, siempre me equivoco, probablemente creo que es el 36, si no, de nuevo Nico me corrige. Hoy día es un capítulo distinto, diferente, nuevo. Hoy día lo que quisimos hacer es traer a un Inversapien representativo de la tribu, que ya tomó el curso el entrenamiento Construye tu libertad financiera mientras trabajas. Antes de presentarlo, quiero explicar un poco cómo lo conocí, cómo lo conocimos, bueno, cómo lo conocí yo en realidad. Antes de lanzar el primer curso, eh, con Nico dijimos, tenemos que conocer a los Inversapiens. Hicimos varias entrevistas y a mí me tocó entrevistar a la persona que hoy día viene, que se llama David Godoy. Eh, y bueno, empecé con las preguntas, le dije que esto era una conversación igual que ahora, y él me dijo, mira, yo soy subgerente de finanzas de una empresa, tengo un MBA y soy profesor de evaluación de proyectos en la USACH. Y yo le dije, deberías tú hacer Inversapien, pues no yo. Entonces, bueno, desde ahí que se ha formado una dinámica bien entretenida. David ya lo considero un amigo mío, y le pedí, por favor, que si tenía el honor de acompañarnos hoy día. Entonces, bueno, bienvenido David. Lo primero de lo primero, yo creo que te presenté, pero por favor, si hay algo más que agregar, adelante y le damos. Dale. Vale. Bueno, primero que todo, muchas gracias por considerarme y por invitarme a que conversáramos un rato y pasarla bien, básicamente, que a eso venimos. Bueno, mi nombre es David Godoy, ¿cierto? Yo de profesión soy ingeniero civil, en obra civil, ¿Ya? y me he dedicado a trabajar los 9 años de experiencia que tengo en el área financiera. Extrañamente, porque por la formación que tengo no debería haberme dedicado a esta área, pero la verdad que creo que la pasión y las cosas que a uno le gustan finalmente lo terminan empujando hacia lo que uno realmente es, a su esencia. Claro. Entonces, he trabajado estos últimos 9 años en el área financiera, en distintos tipos de industrias, principalmente en empresas multinacionales. Y ¿Ya? también me he ido dedicando a la docencia, porque es un tema, es una pasión que tengo, es algo que me llena mucho, me hace ser feliz, me hace ser mejor persona, me hace aprender más y la verdad creo que afortunadamente a través del desarrollo de los demás yo también me desarrollo, entonces eso me mantiene muy feliz. Y también me considero, bueno, inversionista hace años, con ¿Ya? pequeñas cosas, y en el fondo creo que el mismo hecho de haber ido conectando con Inversapien, que conecté desde el primer capítulo, o sea, fue algo como mágico, es como cuando conocí el primer amor, algo así. Gracias, eh, vamos a poner colorado. no, pero conecté muy rápido, porque más o menos por el tipo de vida que ustedes llevan, que es intensa, que es rápida, y se nota, Sí, se ve por lo que le están poniendo. Porque yo también estoy del otro lado cuando yo estoy armando cosas y sé el tiempo que uno le coloca, entonces lo entiendo. Conecté súper rápido. Entonces, también me he dedicado a ir haciendo inversiones, mucho de error y aprendizaje posterior. claro. Afortunadamente ha sido como lean, así que ha sido bastante, han sido errores baratos, no han sido errores caros. Así que eso siempre me ha ido ayudando a ir haciendo como mejores inversiones cada día más y irme metiendo. Yo soy un convencido y me ha gustado mucho lo mismo del curso, que no se trata tanto de saber mucho. Sí, es súper importante saber, los conocimientos son súper relevantes, pero creo que lo más relevante acá es poner en práctica lo que uno sabe. Y Claro. creo que el foco que tiene Inversapien es ese, el hecho de que con conceptos que son súper difíciles, ¿eh? Son súper difíciles, pero con la bajada que le dan a ustedes, la manera que tienen, o sea, como que lo que yo siento es como que hacen la síntesis. Y en esa síntesis uno puede llegar a la aplicación de forma rápida, y ese es un valor bastante poderoso. Entiendo. Ahora, Oye, espera, Nico, antes de saludarte, ¿cómo estáis, Nico? ¿Y tú, Carlos? Eh, bien. Eh, le quiero hacer esta pregunta introductoria a David y después te doy la palabra y le dais. Dale. Lo primero que le quiero preguntar para partir todo es lo mismo que le pregunté el día que le hice la entrevista, y es ¿cómo o por qué a una persona como tú que tiene estudios académicos importantes, un MBA y un posgrado, trabaja en el área financiera, tiene varias inversiones y se declara inversionista, o sea, podríamos decir que un Inversapien con conocimiento avanzado? ¿Por qué igual escuché el capítulo? ¿Cómo te agrega valor?
por lo mismo que te dije ese día, o sea, yo también tengo mucho que aprender de ti, bueno, probablemente de todos los Inversamias, pero al mismo tiempo que tú seas profe, como Nico, me llamó la atención ese día y te tiré la talla, deberías estar haciendo tú el podcast, no yo. Entonces me gustaría partir por esa pregunta y después Nico me imagino que tiene varias preguntas que hacerte, así que lo voy a dejar fluir. Vale, te cuento. Yo soy de las personas que está constantemente buscando conocimientos nuevos. Normalmente cuando tengo un poco de tiempo libre, normalmente siempre estoy estudiando. Puede ser como muy nerd de mi parte. O sea, no me cae mal ser nerd, de hecho como que me gusta. Afortunadamente, el tipo de conocimiento que yo busco es muy práctico. Y yo te diría que básicamente tiene que ver con lo que trabajo, porque día a día uno está enfrentado a solucionar problemas de la vida real. Son cosas que pasan, son dificultades que ocurren. Entonces, tienes que definir formas de actuar de manera rápida. Y de manera, o sea, de manera rápida y que haga que las decisiones, que las cosas en el fondo, las acciones, no, perdón, los efectos luego de las acciones ¿Ya? tengan buenos resultados. Entonces, mi concentración siempre ha sido hacia conocimiento lo más práctico posible. Yo he estado estudiando como portugués el último año ¿Ya? y empecé con el tema de los podcasts, porque creo que es una súper buena forma de aprender algo nuevo o reforzarlo. Ok. Y ahí un día me acuerdo que por LinkedIn los vi a ustedes dos en una foto y, ¿cómo se llama? Al Nico le queda mejor si la barba, ¿eh? Pero bueno, ya. Ahí estaba sin barba en la foto, estaba sin barba. ¿Ya? Eh, ¿Cómo se llama? Y nada, escuché el primer capítulo y me di cuenta que la orientación era súper, súper práctica. Ya. Entonces, la verdad, una de las cosas que tiene el conocimiento es que es una fuente inagotable. Entonces, por ejemplo, si tú actúas como una persona soberbia y crees saberlo todo por tener un grado académico o por tener un puesto de trabajo o por tener como un cierto rol, por así decirlo, en la sociedad, la verdad es el error más grande que podéis cometer, porque creo que en la humildad y como en el autoconocimiento es que uno puede aprender muchas más cosas de todo. Y Ya. de hecho, si yo hago la cuenta, yo en el fondo a Inversapien le he dedicado, no sé, días de escucha. Y eso es mucho tiempo, ¿eh? Es Sí, mucho po. tiempo. O sea, imagínate lo que es para la persona que escucha, pero para las personas que crean el contenido. O sea, el trabajo, eso se multiplica. Yo lo Claro. sé porque el ritmo cuando uno hace una clase en 1 hora 30, pero la cantidad de horas que le dedicó antes para prepararla, para ensayarla, para ver cómo hacer los focos, ¿cierto? Es mucho más grande. Entonces, afortunadamente, todos los capítulos siempre te dejan algo. Y una de las cosas importantes que yo encuentro es que es como cuando uno, por ejemplo, yo en algunos momentos he reescuchado algunos capítulos por temas ¿Ya? personales, ¿ok? Y es como cuando uno relee un libro, como que le da otro foco, como que le da otra mirada, como que hay otra perspectiva. Entonces, la verdad, creo que en este caso, el curso del entrenamiento llega a consolidar muchas cosas que yo solamente escuchaba. Entiendo. Y el escuchar, cuando uno está como en el proceso de aprendizaje, solo escuchar, uno aprende, pero no tanto como cuando uno ya va a hacer. Claro, Y el entrenamiento tiene ese foco ya como de ir a hacer, de ir a meter las manos. claro. Entonces ya es como un enfrentamiento con uno mismo, y cuando uno hace eso, en ese sentido, uno ya incorpora el conocimiento. Entonces, desde Perfecto. ese punto de vista, te diría que eso, que es siempre atreverse a que yo cada vez que yo digo, bueno, voy a dedicar 1 hora de mi tiempo a algo, y sé que voy a conseguir algo nuevo en esa hora. Y afortunadamente, en los 34, 35 capítulos que están en el podcast, así como abiertos para todos, siempre lo he encontrado. Bacán. Gracias por eso. Oye, David, Gracias, Víctor. ¿Sí? nosotros, como la mayoría de los que nos escuchan hace un tiempo, nosotros nos enfocamos en que el punto de partida y un poco la piedra angular de todo el proyecto de libertad financiera, que para nosotros es un concepto súper simple, que es básicamente vivir disfrutando tu propósito, Claro. y no estar preocupado de tener que generar ingresos. Pero entonces, por lo mismo, nuestro como filosofía es que es súper importante empezar por el propósito, porque de alguna forma, cuando uno tiene un buen plan, cuando uno sabe dónde quiere ir, es mucho más eficiente en cuanto a tomar las decisiones para acercarte hacia allá. Entonces, yo creo que la gran mayoría de las personas
la gran mayoría de las personas creen y sueñan con la libertad financiera, que es un poco ese concepto que se ha vendido en los medios de comunicación como ser mega multimillonario y andar en Ferrari, ¿cierto? Y tener helicóptero, etcétera. Yo no estoy de acuerdo con eso, por supuesto, pero es como lo que se ha vendido. Y la gente lo único que quiere es juntar dinero solo por el fin de juntar dinero, o ganar rentabilidad solo con el fin de ganar rentabilidad. Pero, ¿qué opinas tú respecto de un enfoque un poquito más centrado en la persona y más centrado en el propósito que tiene cada uno? Te quiero preguntar qué opináis de eso y si tú, no sé, pues, si has tenido la posibilidad de pensar en tu propósito, cómo te ha servido eso, cuéntanos un poquito más sobre empezar una carrera de inversionista centrado más en un foco personal relacionado con el propósito. Vale, te cuento. Comparto con ustedes la visión de que el propósito es como la piedra angular de lo que define la carrera de un inversionista. Pero antes de, por ejemplo, antes de escucharlo o de hablar un poco de este concepto, la verdad yo no lo tenía como seteado en mi cabeza. ¿En qué sentido? En que normalmente, por ejemplo, cuando uno parte haciendo inversiones, y ojo con esto, que las personas creen que cuando uno dice que es inversionista es como que, no sé, tuviera como cerros de billones de dólares, y no, está pero completamente lejano de eso. Tiene que ver más con una forma de priorizar las decisiones económicas que tú tomas. Y creo que en la medida en que uno se hace más consciente de las decisiones económicas que va tomando en el día a día, más cercano está a obtener una libertad financiera. Respecto del propósito, si bien yo soy una persona a veces como muy mental, entonces lo que me pasa es que hay muchas cosas que si bien no las tengo dibujadas ni las tengo pintadas en ningún lugar, no sé si es bueno o malo, pero hasta ahora lo he hecho así, soy muy consciente de lo que quiero hacer y del camino que quiero seguir y la meta que quiero conseguir. ¿Ok? Pero si me hubieran hecho esta misma pregunta hace 6 meses atrás, que yo todavía no lo escuchaba, la verdad nunca me hubiera puesto a pensar en mi propósito, para nada. O sea, creo que y creo que en algún momento lo conversamos con Carlos, que los podcasts, este tipo de conversaciones, más que darte respuestas, lo que hace es abrir más preguntas. Y yo creo que esa es la invitación que uno tiene que estar como abierto. En mi caso personal, nunca me había sentado a pensar cuál era mi propósito, ni tampoco a entender cómo definirlo. Aunque había leído un montón de libros que están relacionados con la libertad financiera, como la saga de Kiyosaki, ¿cierto? Y algunos más que tienen que ver más como con emprendimiento. Pero no había sido algo que había pensado. Y si uno se da un par de minutos para entenderlo, se da cuenta efectivamente que cuando uno tiene un propósito claro, y que es un proceso bastante iterativo, no es un proceso de una vez, no es un proceso fijo y después sigo caminando, no tiene que ver con eso, sino que uno define una piedra inicial donde uno tiene una visión de lo que quisiera hacia adelante, de dónde le gustaría estar, de por qué quiere ser feliz y cómo va a ser feliz. ¿Okay? Yeah. Al definir esa piedra angular, uno va definiendo las acciones, ¿okay? que tiene que hacer para poder llegar a ese objetivo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es primordial definir el objetivo de una persona para poder llegar a desarrollarse como inversionista para obtener la libertad financiera. ¿Okay? Y también estoy de acuerdo contigo, Nico, que lo ocurre muchas veces que, y por las cosas que nos dejamos llevar un poco es por lo que nos rodea. Yo me acuerdo cuando recién partí trabajando, esta historia siempre se la cuento a mis alumnos, porque no es que me dé vergüenza, sino que es para que la gente se dé cuenta que uno comete errores a veces. Yo llevaba un mes trabajando, y antes de que me pagaran el primer sueldo, yo me compré un auto. Y cuando me compré ese auto, que me compré un auto de segundo mano, no me compré un auto nuevo, me compré un auto de segundo mano, ya yo pagué el auto con un crédito obviamente de consumo, porque era plata que no tenía, si era mi primer trabajo. ¿Ya? ¿Cómo te hubiera servido el podcast en esa época? Sí. Hay que decirlo. Pero y me salió pero bueno. Y bueno, me compré el auto, y el tema es que yo me fui a comprar el auto con un amigo porque yo no sabía manejar, pues yo no tenía ni licencia para manejar. Ya. O sea, era tal mi nivel de ansiedad frente a tener un monto de dinero en un momento en específico, que yo fui y me compré un auto sin saber siquiera cómo se ocupaba, no sabía ni prenderlo. Claro. El día que lo fue a buscar, tuvo que ir mi amigo y llevárselo él, porque él sabía manejar y no yo.
¿Por qué siempre cuento esta historia de mis alumnos? Porque uno tiene que entender que tomar decisiones de manera tan visceral, que son económicas, que al final después te impactan durante años, porque son años los que eso te impacta, uno tiene que pensarlo un poco más, ¿ok? Entonces yo siempre cuento esa historia para que las personas entiendan que cuando uno va a tomar una decisión, al menos tiene que entender cómo la va a financiar hacia adelante. Por ejemplo, en mi caso, al menos haber tenido licencia para poder haber manejado el auto. Y Claro. no, por ejemplo, con el primer sueldo, meterme una deuda que me iba a tener, no sé, pagándola durante 3 o 4 años. ¿Ok? Entonces, ahí, por ejemplo, en ese caso, si hubiera tenido claro el propósito, por seguro que sí, que yo no hubiera tomado esa decisión. Claro. Porque hubiera tenido claridad de lo que quería hacer, pero no estaba. ¿Ok? Claro, creo que eso es fundamental para que la gente nos entienda al otro lado, tener un propósito personal, más allá de un tema un poco sui generis o espiritual, que por cierto yo respeto mucho, pero más allá de eso, más allá de lo blando o de la percepción, yo vengo del mundo de los fierros, bueno, no fierros, las plantas, pero igual es un mundo de ingeniería, y una sobreponderación gigantesca a los números, a los modelos, a la econometría, al forecasting, y esta sobreponderación desmedida de los modelos y de los números nos ha despegado un poco de de nuestra esencia y la inteligencia estratégica de una persona. Entonces, el punto del propósito, en este caso que tú mencionas, este ejemplo súper bueno, es que al final muchas veces uno compra cosas que en realidad no necesita. Porque si es que tu propósito si tu propósito necesita un vehículo, que también puede ser, no es que, no es que uno proclame que uno no tiene que comprar cosas, sino que tiene que tener un sentido lo que uno compra. Porque cuando tiene sentido, no es un gasto, sino que pasa a ser una inversión. Claro. ¿Te fijas? Entonces, Claro. ahí en tu caso, un activo o un artículo, una cosa que puede ser el auto, fue un gasto durante mucho tiempo porque no estaba alineado con tu propósito y fue una compra impulsiva. Entonces yo creo que muchas veces ocurre, y un poco lo que nosotros explicamos en el entrenamiento al comienzo, yo creo que una de las crisis sociales que estamos viviendo hoy día como humanidad, así de grave, es que estamos poniéndole una sobrepresión extraordinaria al medio ambiente y también a nuestra propia sociedad, porque estamos basando toda nuestra vida en consumir. Y en consumir sin sentido, porque muchas veces la gente compra cosas como lo que te pasó a ti, las compra porque las quiere comprar nomás. Claro. Pero al no entender y conocer cuál es su propósito personal, muchas veces estas compras no tienen sentido. Entonces, claro, tomar una decisión, más encima de una decisión cuando ya esta cosa vale mucha plata, es una decisión que te va a acompañar por mucho tiempo Sí. y te va a generar malestares durante mucho tiempo. Probablemente, no sé si nos podéis contar, cuando teníais que pagar la cuota, la primera cuota, la segunda cuota, la tercera cuota, no, me imagino que no era algo muy agradable tener que sacar parte importante del sueldo para pagar la cuota del auto. No, para nada, pues para nada. En ese caso, claro, hacía un porcentaje que no era menor. Y después, en el fondo, lo que va pasando con eso es que te va limitando para hacer otras cosas. Entonces, por ejemplo, ahí un poco el punto del siguiente, que uno, por ejemplo, esto es un primer caso, pero una vez se puede ir haciendo otro tipo de compras que son completamente impulsivas, ¿ya? Y tiene que ver con nuestras preferencias, o sea, yo no encuentro nada de malo que alguien se compre cosas que son caras, ni nada de eso, porque si te gusta, está bien, no pasa nada. Pero el tema que uno tiene que entender es como el costo alternativo, es a lo que uno renuncia. Entonces, efectivamente, al tomar estas decisiones de compras que son impulsivas, de compras que no necesariamente te van a generar un beneficio que va a apoyar tu propósito, lo que hace es atrasar más el conseguir ese propósito. Entonces, cuando uno no tiene esa conciencia, la verdad no pasa nada, porque mientras no tengas la conciencia del propósito, como que uno siente que no se está equivocando. Pero cuando tienes la conciencia del propósito, te das cuenta que en cada decisión impulsiva que tomes, que va a impactar a tu flujo de caja mensual, la verdad va a alejar esa meta. Y si tú estás concientizado en conseguir esa meta, lo hace más difícil, básicamente. Claro, exactamente. Lo que ocurre es que para que uno pueda vivir su propósito, ya le vamos a dar a la audiencia, hay varios que nos están empezando a escuchar, entonces vamos a hablar un poco
qué es un propósito, ¿ya? Pero antes de eso, lo clave acá es que para vivir tu propósito tienes que tener tiempo para vivirlo. ¿Cómo vas a vivir algo si estás trabajando todo el día? Por la gran cantidad de tu tiempo estás dedicado al trabajo, tenés que tomar movilización, por tanto te demoras 2 o 3 horas entre ir y volver, después tienes reuniones, después tenés que tener reuniones con clientes, con colegas, con etcétera, etcétera, etcétera. Se te llena la agenda, o te llena la agenda el modelo, y a ti te va quedando muy poco tiempo para vivir tu propósito, y eso es nada más que la consecuencia de un consumo absolutamente desatado. Y muchas veces los más peligrosos son los microconsumos. O sea, este consumo de cositas que no tienen sentido para ti, pero que son de poco valor, pero que se van acumulando, y se van acumulando en las tarjetas de crédito, después esa tarjeta de crédito se va transformando en un crédito consumo, después esa tarjeta de crédito se transforma en otra tarjeta de crédito, y empiezan a acumularse, y te empezás a dar cuenta que el 90% de tu tiempo es destinado a pagar las malas decisiones que tomaste antes. Claro. Cuéntanos Ahí, un poco, para que la gente entienda, ¿qué es lo que es el propósito personal? ¿Nos podría ayudar a definirlo? O quizás con algún ejemplo personal de tu propósito, o quizás Carlos, que es el especialista del equipo en temas de propósito personal, ¿nos podrían explicar a la audiencia qué es lo que es y cómo se ve un propósito personal? Carlos, si partís tú me ayudáis y yo me sumo. Espera, dale. Ya, sí. Perdón, me sonó el teléfono, lo apagué. El propósito personal, yo lo definí, bueno, lo hemos visto en clase, pero es como la intersección a 4 preguntas fundamentales, ¿ya? Que es, ¿qué amas hacer? ¿Qué te pagan por hacer? ¿Para qué eres bueno? ¿Me ayudáis, Nico? ¿Qué pregunta me falta? ¿Qué es lo que el mundo necesita? ¿Qué es lo que el mundo necesita? Bueno, son 4 preguntas y cuando uno las responde y le da una vuelta analítica a estas respuestas personales, porque para uno el propósito puede ser ayudar a los demás a vivir con sentido, para otro puede ser ayudar a que tu hijo alcance su máximo potencial, para otros puede ser ayudar a que alguna especie en extinción no se extinga, etc. Pero la respuesta a estas preguntas y el análisis de estas respuestas eh, hace que tú encuentres un, un párrafo que te dice, que cuando tú lo lees te dice para qué viniste al mundo. Y ese para qué viniste no tiene un tiempo, no es una meta, sino que es una manera de vivir. Es una manera de vivir para ti con mucho sentido y que te hace muy feliz y que no se acaba, sino que trasciende. Así creo que lo definiría. No sé si alguien tiene Japoneses, otra... a mí me gusta la definición. Los japoneses tienen una técnica, que no recuerdo ahora cómo se llama, pero que es muy bella, que es en una palabra definir un concepto complejo. Y tienen varias, pero hay una que se llama Ikigai. El Ikigai es como parecido al propósito personal en el mundo occidental, y Ikigai significa la razón de por qué te levantas todos los días. Está bueno también. Entonces, muchas veces a mí me pasó que durante mucho tiempo yo me estaba levantando en piloto automático. O sea, me levantaba porque me tenía que levantar. Vengo de una familia súper esforzada, mi mamá enfermantemente ruda en términos de exigencia, muy ruda. Eh, y yo me aprendí a levantar, pero me levantaba porque me tenía que levantar. Y muchas veces me empecé, también como David, empecé a acumular un montón de malas decisiones deportivas, o sea, decisiones financieras, pero también malas decisiones de salud personal. Tenía un sobrepeso de más de 100 kilos, sedentario, bueno, y un montón de otras malas decisiones. Y al final, claro, lo que empezó a pasar es que como no era consciente de la razón de por qué me iba a levantar, lo que terminó pasando es que tenía malas decisiones en mi plano personal, profesional y como inversionista. O sea, era un completo y verdadero desastre. Pero cuando empecé como a conectarme con este mundo más como de pensamiento estratégico, y empecé como a pulir mi forma de pensar,
y de pensarme yo mismo, empecé a descubrir que todos tenemos una razón de por qué nos levantamos. Y esa razón, por sobre todo, tiene que gustarnos, primero que nada. Por eso es importante que tenga relación con lo que nos guste, con nuestros hobbies, con lo que hacíamos cuando éramos chicos, sin tener conciencia de que teníamos que pagar la cuenta y que por lo tanto teníamos que trabajar, sino que simplemente lo hacíamos. Después tiene que ver con lo que uno estudió, porque por algo uno estudió, ¿ya? La gran mayoría, siempre decimos nos equivocamos en lo que estudiamos, pero tampoco nos equivocamos en un 100%. O sea, igual decidimos en alguna u otra forma, vamos decidiendo por lo que nos gusta. Así que está relacionado. Después empecé a pensar por lo que me pagaban, ¿ya? Y finalmente, y lo más importante creo yo, empecé a entender qué es lo que la gente necesita, o qué es lo que el mundo necesita. Y ahí empezó como a fraguarse que este concepto de empezar a que yo siempre explico en las clases, esto es muy parecido al concepto de un escultor. O sea, hay una roca y dentro de esa roca hay una figura que tiene que ser liberada en el fondo. Y dentro de nosotros hay un propósito personal. Todo el mundo tiene un propósito personal. Lo que pasa es que muchas veces, como no le dedicamos tiempo a pensar, es como si tenemos una roca y hay una escultura dentro de esa roca, la única forma de liberar esa escultura de la roca es metiéndole tiempo. Y metiéndole trabajo, cincel, tiempo, cincel, tiempo, cincel, hasta que la figura empieza a ser liberada. Esto es exactamente lo mismo. Es imposible tener conciencia de un propósito si es que no le metemos cincel y tiempo. O sea, si es que no estamos pensando en estas 4 preguntas y dedicándole tiempo al día en apagar los teléfonos, en apagar los computadores, en apagar las relaciones con las personas y simplemente sentarse a contemplar y a pensar en uno. Y ahí fue cuando uno empieza como a descubrir esto. Y cuando uno empieza a descubrir esto, yo realmente hay pocas cosas en la vida que yo recomendaría sí o sí a ciega, que me ha dado un efecto no marginal, sino que escalar significativo, que es cuando tú empezás a conectarte con ese propósito. Porque ahí toda tu vida empieza a cambiar. Tus decisiones empiezan a cambiar, tus prioridades empiezan a cambiar. David dice, uno empieza como a gastar el tiempo y a gastar el dinero en cosas que te acercan al propósito y no en cosas que te van a alejar del propósito. A mí me gusta decir que uno además, y esto es lo que más me gustó cuando empecé a descubrirlo, empezáis a saber y decir que no. Porque en el fondo este mundo hiperconectado de trabajo colaborativo nos ha transformado en una sociedad en donde todos somos de alguna u otra forma ladrones de tiempo. Porque queremos que todo el mundo haga lo que nosotros queremos hacer. Y eso también pasa cuando uno tiene jefatura o cuando uno tiene personas que trabajan en su equipo, cuando uno tiene estudiantes, profesores, en la familia, en todo plano pasa. Entonces, si uno no es capaz de priorizar y poner tu propósito delante y decirle a la gente no lo voy a hacer porque no me interesa, o no lo voy a comprar porque no me ayuda, o no le voy a poner atención a esto porque no me interesa, porque no me ayuda, ahí es donde empieza a liberarse tiempo y la plata para poder acercarse al propósito. Claro, a mí, en mi experiencia, yo les diría que ha sido el último tiempo realmente en el cual yo me conectaba un poco más con, y era un poco la expectativa que tenía de hacer el curso con ustedes, porque yo creo que uno piensa que en el fondo de lo que hablaba Nico, este tema como del sistema de pensamiento 1, que es esto como de resolución rápida. ¿A qué me refiero? Que uno cree que en la medida en que está más ocupado durante un día, y yo hago mucho eso, en la medida en que uno está más ocupado durante un día, uno cree que está haciendo las cosas mejor. Pero uno pierde de vista, es como el mismo ejemplo de la obra de generar, por ejemplo, una figura con un cincel. Si tú no tienes claridad desde el inicio de la planificación de la obra que tú quieres hacer, la verdad, lo más probable es que si tú te centras solamente en los detalles, el resultado de esa obra sea, no sé si erróneo, pero no se va a acercar a lo que en potencia podría haber llegado a ser. Entonces, ahí la relevancia,
claro, es un poco a sentarse a planificar el trabajo que tú quieres hacer. Y, por ejemplo, en ese ejemplo, definir cómo quieres hacer las curvas, cuál va a ser el camino que va a adquirir, quizás definir un cronograma de cómo en cuánto tiempo va a definir la escultura, pero tener una visión de bosque. Yo confío harto en la visión de bosque y ahora una cosa relevante. Tener la visión de bosque no significa que la escultura se va a hacer por sí sola. Eso es un error, porque todo requiere sudor, todo requiere trabajo, nada es mágico, los recursos para poder hacer inversiones tienen que venir de algún lugar, y normalmente van a venir en las cosas en las que uno tiene más talento, ¿ya? A mí me pasa muchas veces que, no sé, me pongo a cantar y mi señora me dice, oye, pero ya basta, porque en verdad me hace daño. Menos mal Entonces, estudiaste ingeniería. claro, Bueno, claro. Entonces, ¿cuál es el tema? Que claro, naturalmente no es mi talento, pero, pero uno se enfoca más en las cosas en las que uno fluye más rápido. Que me acuerdo cuando yo tuve un profesor muy bueno, a mí me gusta siempre hablar de él porque a mí me marcó harto, que se llama Lucas Kanga, que a mí me hizo clase en el MBA, y él nos decía que en el fondo, para aquellas actividades que nosotros realizamos y en las cuales fluíamos cerebralmente, nosotros gastábamos mucho menos oxígeno que en aquellas actividades que se nos hacen más difíciles, pero que también son parte de nuestro trabajo. Hay muchas actividades, por las maneras de ser, por los frentes cerebrales que uno tiene, en los cuales uno fluye más rápido y otros fluye más lento. Entonces, claro, los que uno fluye más lento, como que uno se cansa más, porque el cerebro no quiere entrar en ese espacio, le cuesta, es como que uno le quiere hacer el quite, pero toca hacerlo. Y respecto de las decisiones que uno, por ejemplo, toma con respecto a la carrera que estudia, yo siempre digo, si a mí me dieran volviera a cuando tenía 18 años y volviera a elegir la carrera que tengo que estudiar, hubiera elegido la misma carrera. ¿Por qué? Porque las carreras profesionales, más que encasillarte como un área de trabajo. claro, en un cuadrado, ¿cierto? Un área de trabajo en específico, lo que hacen es definir una manera de pensar. Y afortunadamente la formación que yo recibí me dio una manera de pensar en la cual yo soy capaz de hacer todo lo que yo me ponga por delante. Yo nunca he dicho, hay semanas en las que uno, por el volumen de trabajo, por el nivel de dificultad de las cosas que tiene que hacer, dice, chuta, ¿sabes que no voy a ser capaz? No voy a poder. No me va a dar. Pero cuando uno tiene claridad de que tiene que llegar a un lugar que trasciende, y uno tiene claridad mental, uno enfrenta el problema de manera metódica. Y finalmente lo único que hace la carrera es definir ese método para poder enfrentar esos miles de problemas que hay que tener, porque si uno lo piensa bien, cada situación es una oportunidad de aprender algo nuevo. Entonces, hay muchas personas que a veces me dicen, oye, pero es que yo no soy buena para eso. Yo le digo, pero bueno, parte con algo. Entonces, a veces uno tiende a pensar que las personas como que nacieron buenas para hacer algo, y eso es un error, porque al final las pasiones de las personas normalmente vienen de búsquedas, de buscar algo, y quizás a veces no encontraste nada, pero tienes que darte la oportunidad de buscarlo, y quizás cuando lo vas buscando, en algún momento vaya a conseguir algo. Yo tengo un ejemplo, me acuerdo que en algún momento mi señora es ingeniera industrial, como Carlos, y nada, estaba tranquila, trabajando, normal, ¿cierto? Y un día, no sé, era un día sábado, se va a enojar ahora cuando cuente esto, pero bueno, está bien. Entonces, era un día sábado, yo estudiaba el MBA los jueves, los viernes, la noche, después el día sábado de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, era muy duro, aparte con el trabajo era muy duro, pero lo pasé muy bien. Y llegué un día sábado, no sé, como a las 7 de la tarde a su casa, y de ahí no se había levantado. No se había levantado, y yo le dije, menos, yo como que me molesté, o sea, no por yo ser el sacrificado, el trabajador, sino que me dio lata que no se había levantado. Entonces yo me acuerdo que discutí con ella, y ella en su modo de ser, ¿cierto? A los 4 días, como el día jueves, me acuerdo, miércoles, no sé, me Cambió dijo, la ¿sabes qué? chapa. Claro, no, claro, podría haber sido una opción, pero cuento esta historia porque el final es súper decidido. Entonces me dijo, ¿sabéis qué? Me matriculé para hacer un diplomado en planificación y control financiero en la Universidad de Chile. Y yo dije, oye, qué buena, como que qué motivado, qué rápida, o sea, qué rápida la reacción que tuvo. Bueno, y pasaron 8 meses, ella, nada, estudiaba un montón, se juntaba con los compañeros a hacer trabajo, el ritmo era súper intenso, aprendió mucho. Y a los 8 meses, cuando ella termina el diploma, ella me dice que la iban a premiar porque era la uno del diploma, porque había sido la mejor. Ella tenía, no sé, en ese tiempo 27 años.
¿Ya? Entonces, ella competía con un montón de personas que eran mucho mayor que ella, que tenían mucho más experiencia, ¿cierto? Pero ella destacó por ser la que tuvo la mejor nota. Y si bien yo nunca he creído mucho en las notas como el concepto, lo que sí reveló en su caso, que básicamente lo que había que hacer era hacer un pequeño ajuste, era una pequeña fuerza. Era una pequeña fuerza inicial que detonó una inercia gigante. No entiendo. Entonces, por eso cuento el ejemplo, y también se lo cuento a mis alumnos también, porque a veces es que pequeñas, como motivaciones, pequeñas llamas, hacen que uno genere proyectos que vienen detrás que son muy grandes, pero Sí. uno, como no se conoce, como no se da el tiempo de sentarse a pensar, ¿cierto? A conocerse más y a desafiarse, no lo hace. Y acá el ejemplo es claro. Sí, yo creo que Sí, el dominio de algo como la habilidad o este talento que esta sociedad premia tanto, yo creo que esta sociedad tiene un problema, sobre todo la occidental, y no creo yo, sino que el Nobel de Economía Kahneman, profesor Kahneman, que se ganó el Nobel en el 2000 como psicólogo, él es psicólogo y se ganó el Nobel de Economía en el 2000, lo cual es súper inédito. Decía que nosotros tenemos un exceso al resultado. Un exceso, o sea, en el fondo le ponemos demasiada atención a los al resultado. resultados y descuidamos los procesos que llevan a los resultados. Entonces, ¿qué problema causa eso? Bueno, muchos problemas, pero dentro de eso es que dejamos de ser personas estratégicas. Entonces, descuidamos el 1% del tiempo que deberíamos invertir en pensar primero lo que queremos hacer, para qué lo queremos hacer, cómo lo queremos hacer y qué queremos hacer en concreto. Entonces lo que hacemos es que muchas veces nos levantamos a buscar resultados y estamos a ciegas, corriendo, corriendo, corriendo como desesperados por todos lados, tratando de tener resultados, pero no dedicamos tiempo de calidad, y cuando digo tiempo de calidad, no estoy hablando de cuando voy en el transporte público, o en el auto al trabajo, o cuando estoy almorzando, cuando estoy... No, tiempo de calidad significa para mí, significa la primera actividad en la mañana, sin estar conectados ni nada, sino que de verdad dedicarle tiempo de valor a esto, porque es la única forma de encontrar respuestas de valor. Entonces, cuando uno, en 100%. el fondo, entiende lo que quiere hacer y se empieza a conocer como persona, que dice David, lo que uno empieza a hacer es que empieza a dedicarle tiempo a las cosas que le gustan. Y cuando tú le dedicas tiempo a lo que te gusta, y porque además te gusta, entonces te gusta hacerlo bien, porque no te obligan a hacerlo bien, sino que lo haces bien porque te gusta, obviamente que después de una cantidad de tiempo acumulado, empieza a surgir un talento que es lógico de la práctica y de las ganas de hacerlo bien. Si al final el talento, como tú decías, nadie nace con un talento. Nadie nace, si fuera así, los niños nacerían tocando violín. Y la verdad es que no, para tocar violín como uno escucha y admira y dice, oye, este tipo o esta tipa, mira cómo toca el violín, es una erudita, es una talentosa, nació para esto. No nació para nada, lo que pasa es que Le por metió algo horas y horas y horas de práctica. le gustó, hace mucho tiempo atrás, le gustó, y como le gustó lo practicó, y como le gustaba lo quería hacer mejor, y como le gustaba lo practicó muchas veces más, y como era niño o era joven, no tenía la obligación de tener que estar generando ingresos. Entonces lo podía practicar 6 horas al día y daba lo mismo. Y se empezó a transformar en su forma de vida. Claro, Y se empezó a ganar eso, las lucas con esa cuestión, eso. porque además Sí, estudió. terminó siendo su propósito, claro. Ese es el punto. El punto es que muchas veces nosotros los padres irresponsables, me digo irresponsable porque muchas veces los cabros están metidos en los iPads, en el computador, y muchas veces no los exponemos a este tipo de situaciones, o no tenemos conversaciones de valor con ellos, preguntándole qué te gusta hacer, preguntándole ¿Por qué cómo te no te gusta gustaría el día también? de mañana. Estas 4 preguntas, Claro, es bueno empezar a hacérsela a los niños desde los 5, desde los 4 años, no hay problema. Y no hay problema que no te respondan, pero es bueno tener estas conversaciones de valor porque vas de a poco enseñándole a tu hijo a ser más consciente de que en algún minuto va a tener que dedicarle tiempo a algo. Entonces,
¿qué elige él? ¿Dedicarle tiempo a algo que no le gusta, por lo cual le pagan? Y transformarse en una especie como de zombie que está a cada rato tratando de trabajar cada vez más para poder consumir más, para poder pagar más deuda y estar en esta carrera de esta carrera depresiva que genera depresión, de hecho, porque obviamente te empezáis a frustrar, porque todo tu día se te va en cuestiones que no te interesan. En cambio, tú miráis a la vereda al frente y veis que otra persona está diciendo, oye, está haciendo cosas que, pues, si el tipo lo disfruta, le encanta, además tiene un talento innato. Y ahí es donde está el error. ¿Y por qué está el error? Como decía el profesor Kahneman, es porque uno visualiza los resultados y se enfoca en el resultado. Entonces dice, mira, mira la plata que gana este tipo, mira cómo disfruta este tipo, mira cómo hace este tipo. Y no se cuestiona el proceso. No se Buena. pregunta, ¿y qué hizo este tipo para esto? ¿Y por qué este tipo hace esto? ¿Y por qué este tipo se gana la vida de esta forma? Y cuando se empezáis a hacer esas preguntas, necesariamente llegáis al propósito. Buenísimo. Buenísimo. Estoy 100% de acuerdo, Nico. Así que, Oye, dale, dale. no, nada, entonces la recomendación un poco de este capítulo, para los que nos están escuchando, es que precisamente empiecen a dedicar tiempo de calidad y empiecen a hacerse las preguntas en síntesis, como nosotros somos los famosos en el podcasting por las síntesis finales, independiente que después igual pueden agregar otras cosas, pero en síntesis yo les daría la siguiente pauta como para empezar a implementar desde ya. Primero que nada, respeten al profesor Kahneman. Daniel Kahneman tiene varios libros, y además es Nobel de Economía. Premio Nobel de Economía, no es algo que se me ocurrió a mí. Se llama outcome bias, el fenómeno es un sesgo excesivo al resultado. Entonces lo primero que necesito es que se mentalicen y digan, no es importante el resultado, lo importante es el camino que lleva al resultado. Porque cuando yo me enfoco en el camino, empiezo a aprender cómo hacerlo mejor y empiezo necesariamente a hacer las cosas que tengo que hacer para lograr los buenos resultados. No es enfocarse en el resultado, sino que enfocarse en el proceso. Lo segundo es empezar a preguntarse durante el día, ojalá en horas del día en donde tu cabeza esté descansada, ojalá sin ninguna distracción, encerrado en alguna parte de tu casa o tu departamento, tratando de que nadie te interrumpa. Si es que te cuesta porque vives con gente y te interrumpen, entonces levántate temprano para que mientras todos están durmiendo, te hagas estas preguntas con un café, con un mate, tomes un lápiz y un papel y te hagas 4 preguntas. ¿Qué hacías cuando eras niño y gastabas el tiempo sin mediar preocupación? ¿Qué era eso que hacías que te encantaba hacer y que por A, B o C motivo dejaste de hacer? Escríbelo. Escribe todas las cosas que te encantaban hacer. Después escribe lo que estudiaste, o lo que has estudiado, o lo que estás estudiando. Después los que están trabajando estudien por qué les están pagando, qué es lo que hacen, y a cambio por eso les pagan. Y finalmente, métanse si quieren a la ONU, por ejemplo, y miren los 14 objetivos que tiene la ONU que están poniendo en peligro la humanidad. Y ahí se van a encontrar con 14 ideas de cosas que la gente necesita urgente. Urgente. Buenísimo. La humanidad lo necesita, te necesita ya. No, no, esto es como ir a la guerra, a las guerras buenas, que es cuando uno dice, oye viejo, te necesitamos a ti ahora, ya, en el batallón, porque esta es una pelea que si no peleamos entre todos, no se va a ganar. No es una pelea individual, es una elección grupal. Si todos no salimos a pelear, a defender lo que está ocurriendo con el ambiente, no se va a arreglar el tema ambiental. Simplemente esto va a colapsar. Si es que no peleamos todos, por ejemplo, en contra de la desigualdad en todas sus maneras, entonces esto no se va a resolver. Simplemente no se va a resolver. Entonces hay distintas cosas que el mundo necesita y lo que tú deberías hacer es pensar cómo tú puedes ayudar, pero ayudar desde tu talento, ayudar desde tu estudio, ayudar desde lo que te gusta, tu pasión, y ayudar desde lo que la gente ya te ha demostrado que te pagan por eso. Y con eso pensar en este párrafo para que sea un párrafo que te permita darle sentido a tu vida.
Y vais a empezar a darte cuenta que cuando tenías ese párrafo, empezáis sobre todo a decir que no. Es decir que no en varias cosas, en 3 aspectos fundamentales. Decir que no en el menos importante para mí, pero que, bueno, que es la naturaleza de este podcast, que es el dinero. O sea, empezáis a decir que no, ¿sabes qué? No quiero cambiar el auto, ¿para qué? O, ¿sabes qué? No quiero una casa más grande, ¿para qué? O no quiero pagar un colegio más caro, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo esto me beneficia en el propósito? No quiero comprarme una camisa cara, no quiero comprarme 10 camisas, no quiero comprarme 20 poleras, no quiero comprarme bla, 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 bla. Porque empecé a darte cuenta que ¿para qué? Si estoy acumulando una rumba de estupideces que no ocupo. Eso es lo primero. Lo segundo, empiezas a decirle que no a las cosas, a la gente. Y eso te empieza a liberar tiempo. La gente te dice, oye, quiero que hagamos esto, oye, quiero decir esto, oye, quiero... No, yo no quiero. Y no pasa nada. No pasa nada porque es mi derecho en qué cosa voy a gastar mi tiempo. Y eso te empieza a liberar el tiempo para hacer las cosas que te gustan. Entonces ya vas a tener 1 hora, 2 horas, 3 horas más en el día, porque te liberaste el tiempo, y ahí tenés 2 o 3 horas para disfrutar de tu propósito, para empezar a emprender una empresa, un proyecto, buscarte quizá algo para hacer clase, leer un libro, escribir un libro, tocar un instrumento, aprender un idioma. Hay millones de propósitos en la vida. Y lo más importante que la gente descuida, que es el activo más importante y el menos conversado, es tu atención, tu dedicación. La gente hoy día no logra tener más de 7 minutos concentrados en algo. Simplemente no lo puede hacer. ¿Ya? Los que me están escuchando, yo creo que les pasa cuando están haciendo algo y están pendientes del celular, están pendientes del correo electrónico, están pendientes de las redes sociales, están pendientes de lo que está pasando acá, lo que está pasando allá, lo que tienen que hacer después, lo que hicieron antes. Definitivamente, la humanidad perdió capacidad para enfocarse en algo, para ponerle la atención real al algo. Y ahí es donde uno tiene que ser, digamos, bastante fuerte y tener un propósito muy bien definido para decir, no, ¿sabéis qué? Esta hora es para esto. Y se puede estar derrumbando el cielo, puede estar incluso mi jefe, un cliente, mi señora, mi hijo, lo que sea, pueden estar revoloteando y tratando de conectarse conmigo, pero simplemente yo decido decir que no. Y esa decisión de decir que no hace que tengas 1 hora de calidad para poder avanzar en tus propios proyectos. Y eso se empieza a traducir en un mayor bienestar, porque andas contento, porque te acuestas en la noche y dices, oye, fue un día de porquería, pero al menos avancé en algo que me importa porque le pude dedicar 1 hora a algo que realmente me importa. Y la suma de esa hora más otra hora más otra hora termina siendo un proyecto que probablemente en el mediano plazo te ponga mucho más centrado en tu propio propósito. Sí. Oye, David, para ir cerrando y entendiendo que tú tomaste este entrenamiento, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, dado que hace 6 meses no conocíais la idea del propósito y tomaste el curso, ¿cómo te ha ido? ¿Has podido responder las preguntas? Entendemos que el propósito no es algo simple, no se encuentra de la noche a la mañana, pero queremos saber en qué parte de la escultura vais más o menos. La verdad, desde la primera clase fluí súper rápido, porque ¿Ya? yo andaba buscando el tiempo de reflexión, ¿ok? Y los tiempos de reflexión hay que obligarse a hacerlos, o sea, no vienen solos, no se dan solos, es como, mira, hoy día tengo que hacer esto, y me sobró este tiempo, entonces ahora voy a hacer esto. No es así. Tiene que haber una planificación dentro de tu semana. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo me acuerdo cuando ustedes lanzaron el primer grupo, yo no pude participar porque en ese horario ya hago clase en la universidad, entonces no podía. Y Claro. afortunadamente, de forma súper rápida, surgió que había mucho interés y se abrió un curso al otro día, en un horario que yo sí podía. Entonces lo tomé. En mi caso, el poder desarrollar el propósito fue algo que comencé como a armar sin... Hay un tema que a veces uno busca, cuando va a hacer algo, lo quiere hacer de manera perfecta. Y eso es un Sí, error. claro.
por ejemplo, yo la primera vez que escribí, voy a ser bien honesto, cuando escribí el propósito, estaba en el mastermind contigo el día lunes. ¿Ya? Y tú dabas los conceptos, lo ponías en la práctica, lo bajabas y mostrabas lo que tú habías hecho, y a mí se me hizo más fácil porque hartas cosas yo coincidía contigo, más o menos por la Sí, forma de ser y todo. entiendo. Entonces yo fui armando el propósito mientras se daba esa conversación, mientras Mm, había como un montón de energía de personas que querían contarlo, personas que querían decirlo, que quieren decir que quieren decir su experiencia, pero yo tomé ese tiempo, donde igual había una energía súper positiva, para poder armarlo. Entonces, en ese momento creé inicialmente el propósito. ¿Y lo queréis contar? ¿Lo tenéis ya? O sea, no me lo sé de memoria, po, ¿Ya? pero tiene que ver básicamente con, con dedicar uno tiempo a mí mismo, que igual ¿Ya? que Nico lo mismo. Antes no lo dedicaba, muy poco. Dedicar tiempo a mí mismo en el sentido de ser una persona integral. ¿Okay? ¿Ya? Yo en algún momento de mi vida como que, nada, yo me fui a vivir solo cuando tenía 18 años. Entonces, de hecho estaba en cuarto medio y ya estaba viviendo solo por temas personales. Y una forma de poder, no sé si decir la palabra salvarse, pero una forma de salir adelante fue leer mucho. Yo soy súper buen lector. Y ese hábito, es un hábito, ¿cierto? Yo Sí, leía más claro. novelas, ¿cierto? Yo lo dejé. Lo dejé en la universidad, lo dejé por el trabajo, lo dejé por una cosa, lo dejé por otra. Y después llegó un momento en mi vida que dije, ¿sabéis qué? Basta. No, no. No puedo dejar un hábito que me convirtió en lo que soy hoy en día. Claro. Y cada vez que yo me siento y me dedico 2, 3 horas a leer, ¿cierto? De alguna forma me encuentro, de alguna forma algún problema que tuve en la semana o algo que me está pasando o algo que es difícil para mí, aparece en el libro. Entonces, como que de alguna forma uno lee la historia de otro, pero es su historia. Como que alguien está contando tu propia historia. Entonces, me obligué a darme ese tiempo. Entonces, desde ¿Ya? ese punto de vista, el primero es como mi objetivo, o sea, mi propósito es ser una persona íntegra. No ¿Ya? solo una persona que sabe de números, no solo una persona que tiene habilidades técnicas de programación o de una herramienta de un programa, no solamente eso, que eso es parte de mí, sí, pero no solamente es eso. Y por otro lado, ¿cierto? Desarrollar mi parte más espiritual y mi desarrollo físico, que hay que darse un tiempo, en el fondo, a sentarse, no a sentarse, sino que a moverse, a hacer deporte, a hacer ejercicio, ¿ok? Y por otro lado, es intentar hacer que la persona que tengo enfrente ¿Ya? sea capaz de generar más valor a los demás y que ellos mismos tengan una vida más plena. ¿Y cómo lo veo yo de forma práctica? Porque yo soy súper práctico, es, por ejemplo, en el caso de las clases, yo tengo muchos alumnos que me han contado que he conversado con ellos una semana X, ¿Ya? me piden recomendaciones, qué sé yo, y pasan 3 semanas y me dicen, ¿sabéis qué, David? Mira, yo terminé de hacer un curso que estoy haciendo contigo de modelo de negocio, y si bien yo estudié ingeniería civil, ahora estoy abriendo un negocio, un taller mecánico de reparación de autos deportivos de lujo, por decirte algo. Y los tipos se movilizan. Y quizá tú fuiste una parte pequeña de ese clic. Entonces, en mi Claro. caso en específico, ayudar a que los demás sean capaces de generar más valor es parte de mi Ya. propósito. ¿Ya? Perfecto. Y que los demás también, gracias a la generación de valor que yo genere, ¿cierto? Puedan vivir una mejor vida. Yo ahí tengo como un punto intermedio, que es el siguiente. Yo confío mucho en las empresas como una manera, como un carro de generar riqueza y bienestar para los demás. ¿Ya? Y creo, y también le digo mucho a mis alumnos, que el día de mañana, las personas que, por ejemplo, hoy día se están preparando para ser ingenieros, para ser constructores, para ser psicólogos, todas las carreras que existan, en algún momento van a tener una posición que va a ser de toma de decisiones relevantes y que van a impactar la vida de los demás. No tienen que olvidar eso. ¿Ok? Entonces, cuando estén en ese momento, las decisiones que ellos tomen pueden hacer que las personas que trabajen con él la vida sea una muy buena vida, o quizás sea una vida que la verdad, pucha, que lata de vivir así. Entonces, el punto con esto es que cuando tú ayudas a que los demás generen valor, obviamente te va a generar más valor tú Claro. mismo. Y por otro lado, ¿cierto? Hay como que se fue la idea, pero el tema es que cuando tú estás en un negocio, en una empresa, y tú ayudas a que se tomen buenas decisiones, a que se tomen decisiones que sean lo más justas posible para las personas, a que el negocio pueda generar mayor rentabilidad, para que esa rentabilidad de alguna manera fluye, porque fluye. Hay muchas empresas que tienen conciencia de que las personas no manejan bien su tiempo, invierten en que
las personas cursos de manejo de tiempo. Hay muchas personas que, por ejemplo, no sé, no tienen habilidades de liderazgo. Las empresas invierten en que las personas adquieran habilidades de liderazgo. Y la verdad es como una máquina virtuosa. Entonces, Sí. cuando tú estás en un puesto de toma de decisión que puede generar riqueza, la idea es que lo hagas lo mejor posible. Porque de alguna forma, tu decisión, que puede ser muy pequeña, va a impactar la vida de otro. Y en la medida en que va pasando el tiempo y tú vas creciendo, eso te va a ir pasando. Siempre te va a ir pasando. Entonces, ahí mi punto está en que otro cree valor y que yo también pueda crear valor para que el otro viva su vida de manera plena. ¿Ok? Perfecto. E insisto que no es algo, ojo con esto, que no es algo romántico. No es algo, no, es que el valor y todos hablan del valor y que el valor. No, 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 no. Esto es, concéntrate tú en ser muy bueno en lo que haces para traspasarlo a otro. Y cuando tú vayas a crear, por ejemplo, si quieres crear un emprendimiento, el emprendimiento que crees, si tiene una persona que es importante, que es relevante dentro del proyecto, que va a hacer que el proyecto tenga éxito, porque quizás tiene mucho más conocimientos que tú en otra área, bueno, dar una participación del negocio. Haz lo que participe. Porque, no, es que ¿por qué no le da la participación del negocio? No, porque yo voy a ganar menos. Uno no puede pensar así. Las personas se involucran más en los proyectos cuando tienen poder de decisión. Entonces, si a las personas tú las dejas solamente como ejecutando, 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 su aportación de valor es nula. Se transforma casi como en un robot. Entonces, desde ese punto de vista, mi objetivo es generar tu valor hacia ti mismo, haz que los demás generen más valor, y cuando tú vayas a generar una idea, algo específico, un negocio, un emprendimiento, lo que sea, ¿cierto? ¿Ya? Haz que las personas que participen de ese proyecto tengan la mejor calidad posible, la mejor calidad de vida posible. Perfecto. Está buenísimo. Se nota que, bueno, David, se nota que has encontrado propósito y se nota la pasión cuando uno realmente empieza como a manifestarse en cuanto al propósito que le gusta. Uno empieza a hablarlo, 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 a repetirlo por todos lados, y ahí es donde empezáis a conectarte con las personas que tienen un propósito similar y se arman grupos, se arman tribus, y esto así, de esa forma va creciendo. ¿Estamos entonces, don Carlos? ¿Algo más que Sí. No, yo agregar que a lo mismo que dijiste tú recién, Nico, que a nosotros nos pasó eso. O sea, tú fuiste mi profe, yo fui tu alumno. Nos volvimos a encontrar fuera de clase, pero un día estábamos con la idea de Inversapien ya después de varias reuniones que tuvimos y nos contamos el propósito de cada uno y teníamos el mismo propósito. Eso, a ti quizás te da lo mismo, pero para mí fue como, wow, ¿cachai? no? Obvio. Entonces, eso. No, gracias David, ojalá lo hayáis pasado bien, tuvo entrete la conversa. De eso se trata, porque armemos una tribu y nos podamos aportar desde nuestro lado cada uno. Sí, po. Bueno, claro, por mi lado, darle las gracias a ustedes por invitarme a tener la conversación y un poco para las personas que lo escuchan y que, por ejemplo, no han tenido la oportunidad aún de hacer el curso. Creo que el curso se paga, pero no sé si decir 1000 veces me quedo corto, porque la verdad a mí me ha abierto muchas puertas de ir encontrando más cosas, y la verdad lo bueno que tiene es que lo veo bastante, es multinivel. O sea, hay personas que van a venir de profesiones que no tienen que ver necesariamente como con capacidad analítica de números ni nada de eso, y pueden entrar Ya, muy bien en el curso. ya. Personas como yo que ya tienen más manejo de Excel, de modelo, de números, ¿cierto? Que también está esa parte para poder desarrollarla. Entonces, creo que un poco la invitación es a atreverse a gastar el tiempo y a gastar los recursos para poder ser una mejor versión de uno mismo. Un poco esa es la invitación, y pasar a la acción, que fue lo que yo hice al tomar el curso, por ejemplo. Yo Claro. estaba como un actor pasivo cuando estaba escuchando, perfecto. Pero uno pasa a la acción cuando uno ya se involucra, desarrolla cosas, tiene que comprometerse con cumplir ciertos deadlines, ¿cierto? Y un poco esa es la invitación, a ser un mejor ser humano, básicamente. Súper, genial, David, muchas gracias. Y ya saben todos, aquí vamos a estar cada semana produciendo contenido, hablando de cosas que son interesantes, dando valor. Y nada, si les gusta, siempre es bueno que nos puedan recomendar a más personas, llegar a más gente, darnos comentarios a través de la página, a través de nuestros correos, a través del entrenamiento. Todos invitados a ser parte de la tribu de Inversapiens, porque como decimos en nuestro, digamos, frase que representa ¿Eslogan? nuestra filosofía,
todos somos inversionistas. Aquí Todos somos. nadie queda fuera. Todos, de alguna forma, tenemos que tomar decisiones con dinero, con tiempo y con enfoque. Así que, ya saben, a ponerle ganas, a sacar su propósito personal y van a ver cómo su vida y su día a día va a empezar a funcionar mucho mejor. Por mi lado, estoy ok, Carlos. Nos vemos el próximo miércoles, o sea, perdón, en la próxima publicación, que debería ser los miércoles. Claro. Hoy día es domingo, por si acaso, estamos dándole tiempo de calidad a esta producción de contenido. Así que nada, un gusto saludarlos a todos, a ustedes dos y al resto. Chao. Chao. Chao, chao.